Bienvenidos a What on Rails, les saluda su anfitrión Javier Álvarez. En este sexto episodio vamos a continuar nuestra discusión sobre migraciones y nos vamos a enfocar en lo que consiste un archivo de migración. Recuerden, Rails tiene la capacidad de conectarse a distintos manejadores de base de datos y lo hace de una manera transparente utilizando tipos de datos de Ruby. Ustedes no tienen que preocuparse por qué tipo de datos maneja su manejador de base de datos. Rails se encarga de eso. El control de versiones, que es la razón por la cual existen las migraciones en Rails, sirve para que un grupo de desarrolladores o un solo desarrollador mantengan el control de los cambios a su base de datos, tablas, campos, índices, etcétera, etcétera. Las migraciones se generan a partir del script generate con la función migration, a la cual se le da el nombre de la migración en camel case o minúsculas separadas por guión bajo, y esto genera archivos con un número correlativo del 1 hasta el n en la carpeta migrate dentro de la carpeta db. La razón de los correlativos es para mantener un orden en el cual las migraciones se ejecutarán. Quiere decir, primero se ejecuta la 1, después la 2, después la 3 hasta la n, y al mismo tiempo nos permite retroceder el estado de la base de datos hasta una versión n-n. A las migraciones además se le pueden agregar qué campos son los que se desean agregar más el tipo de cada campo. Bueno, ese es el repaso. Esto es un archivo de migración. Si nosotros, por ejemplo, deseásemos la migración mi tabla. Como ven ustedes, esto no es nada más que una clase con sus métodos agregados. Si no saben de qué estoy hablando o esto les parece extraño, pueden revisar el tutorial en 2 partes de Ruby en 20 minutos. Como les decía, esto es nada más que una clase. Está heredada de la clase Migration de la librería Active Record. Y lo que contiene básicamente son 2 métodos, up y down. ¿Se dan cuenta? Cuando un método o una propiedad tiene self antepuesto, quiere decir que pertenece a ese mismo objeto o a esa misma tabla. Se conoce como un método de clase. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de up y de down? Básicamente, cuando ustedes corren una migración o sus migraciones con el comando rake, Rails ejecuta secuencialmente todos los up. Quiere decir que si nosotros tenemos la migración 1, la 2 y la 3, primero ejecutará el up de la 1, el up de la 2 y el up de la 3, afectando de esa manera la base de datos. Si nosotros deseamos revertir, por ejemplo, a la versión número 2 después de estar en la 3, él correrá el down de la 3 para regresarlo a la versión número 2. Dentro de estos tenemos 3 cosas básicas que podemos hacer. Dentro de up creamos tablas. Dentro de esas tablas creamos sus campos. Podemos crear índices para esas tablas y podemos agregar registros default a las tablas. El espejo de esto es el down. Quiere decir que por cada tabla que creamos debemos de incluir el código para removerla. Obviamente remover los campos de alguna tabla y remover los índices para las tablas. Tip acá. Todo lo que ustedes hagan acá debe tener una contraparte para revertir la base de datos al estado. Creo tabla acá, destruyo tabla acá. Ahora los comandos para hacer esto son estos de acá. Create table y drop table son los comandos que nos sirven para crear y destruir una tabla dentro de los manejadores. Se dan cuenta que ya estamos obviando los comandos específicos de SQL de los manejadores. En este caso, create table es una función que recibe el parámetro del nombre de la tabla, en este caso mi tabla, y envía eso a un bloque de código dentro de este do y este en a la variable tabla. Entrando más a detalle a create table, después de crear la tabla, creamos los campos y básicamente lo que le estamos diciendo es esta tabla que usted tiene metida en la variable t, agregue los siguientes campos. Aquí es donde empieza la magia. Si se dan cuenta, nosotros le estamos diciendo a la tabla t, agréguele un campo entero, y entero es una función que recibe un nombre de campo, en este caso tipo algo id. Tenemos string, tenemos decimales, booleanos, binarios, date, text y timestamps.
todos estos tipos de datos Ruby que serán de nuevo mapeados a su manejador favorito. Esta es una pequeña tabla de equivalencias entre MySQL, Postgres y SQLite con los tipos de datos de Rails. Por ejemplo, si ustedes ven el decimal, todos los datos son iguales. Si ustedes, por ejemplo, ven el booleano aquí arriba, se dan cuenta que existe una pequeña diferencia entre cómo Postgres, SQLite y MySQL interpretan ese dato. Se dan cuenta en timestamp, se da la misma situación, dos de ellos iguales y uno distinto. De nuevo, ustedes no tienen que preocuparse por esto, más que todo simplemente seguir los tipos de datos que Ruby les provee. Ahora, cada vez que creamos un campo, nosotros deseamos agregarle propiedades específicas. Por ejemplo, string recibe también parámetros extras de límite de caracteres que van a recibir ese campo. Por ejemplo, si deseamos que no se acepten caracteres nulos. Boolean es una función que recibe también, por ejemplo, un default, en este caso 0. Les recomiendo, por cierto, aquí que utilicen ceros o unos en sus default de campos booleanos, porque si se dieron cuenta, hay manejadores de datos que no definen su tipo de datos booleanos, sino utilizan un campo bit, unos o ceros, así que es más fácil para compatibilidad. Caso bonito, campo binario o blobs para algunos, pueden ustedes exigir un límite de n megabytes o n gigabytes o n kbytes. Una de las maravillas del lenguaje. Aquí hay un campo comentario en texto que simplemente recibe una que decir. Timestamps. Timestamp es una propiedad, una función muy especial. Básicamente crea dos campos, un campo timestamp, datetime para otros manejadores, llamado created_add, y un campo llamado updated_add. Eso lo hace automáticamente nuestra migración con esta función, pero esos campos, cuando son actualizados por el Active Record, si son encontrados por el framework, él automáticamente los actualiza. En el caso de crear un nuevo registro, él automáticamente actualiza created_add, y en caso de actualizar el registro, él automáticamente hace un update de updated_add. Así que un pequeño shortcut para sus controles de versiones. Si queremos modificar una tabla, ya no estamos creando, sino tenemos una tabla ya creada, podemos usar la función add column o remove column según sea el caso. Esos pueden estar invertidos, depende de qué queramos hacer. Y de nuevo recibe esto el parámetro de la tabla que queremos afectar, el campo que deseamos agregar y sus propiedades. Si nosotros de nuevo el espejo agregamos una tabla aquí, debemos de removerla de esta manera indicando la tabla y la dirección. Registros predeterminados. Nosotros podemos crear una tabla con sus valores, en este caso un campo de nombre y un campo de edad, el cual tiene límite 30 y no acepta nulls. Pero después de eso nosotros podemos desear agregar registros default. La forma de hacer esto es, una vez creado el objeto, utilizamos el objeto miTabla, obviamente dado por la clase aquí, para crear un nuevo registro, y le pasamos como parámetro a create un hash. Se recuerdan que hablamos de los hashes en el tutorial de Ruby en 20 minutos. Le pasamos un hash con los campos y los valores, en este caso nombre Javier, edad 5, Rails edad 8 y Ruby edad 10. Y esto creará 3 registros automáticamente en el momento que hagamos el up. Obviamente si tenemos un down no hace falta borrar estos registros, porque en el momento que hagamos un drop de la tabla los registros serán destruidos. Y finalmente, por esta semana, los índices. También es posible crear índices y removerlos en el momento de las migraciones. Así que si nosotros tenemos nuestra tabla, nombre y edad en los campos, podemos agregar índices con esta función, pasándole como parámetros el nombre de la tabla que deseamos afectar, el nombre del campo y algunas otras propiedades. En este caso, por ejemplo, nombre deseamos que sea un índice único, y edad simplemente deseamos que sea un índice de ordenamiento. Se dan cuenta, de nuevo el espejo, como les repito, creamos una tabla, borramos una tabla, agregamos un índice, removemos un índice. Bueno, espero que les haya servido esto como introducción a las migraciones. Siguiente capítulo intentaremos entrar un poquito más a detalle en cómo funcionan estas cosas.